Vamos a hablar de transporte. Sigue la W siempre desde las 12 y hasta las 2 de la tarde. Paola, sus invitados para conversar sobre el futuro del transporte público y la propuesta de Gustavo Petro. Sí, Juan Pablo, vamos a hablar sobre esta propuesta que en las últimas horas se ha conocido por parte del presidente Gustavo Petro y que tiene que ver con la financiación o el subsidio del transporte público masivo en Colombia y que se pagaría, se financiaría con el recibo de la luz de todos los colombianos. Vamos a ver, en primer lugar, por favor, el trino del presidente Gustavo Petro, en donde pues él habla de esta propuesta, donde plantea esta propuesta que pues va a abrir en unos minutos nuestro debate aquí en Sigue la W. Dice el presidente entonces, una idea para las ciudades con transporte público masivo. Y si pagáramos a través de una pequeña cuota en la factura de la luz el transporte público cada mes y nos diera derecho a subirnos en cualquier bus todos los días y durante el tiempo que sea, sería aparentemente y realmente para muchos un transporte gratuito y su pago real estaría distribuido en toda la sociedad de las ciudades respectivas con el peso que se le da a los estratos en las facturas. Se podría establecer fácilmente un subsidio al transporte para estratos débiles económicamente, se acabaría la evasión en el sistema. Los pudientes a lo mejor no usarían el transporte público, pero subsidiarían a los menos pudientes. Las estaciones serían mucho más fluidas por ausencia de control de la tarjeta. No moriría gente evadiendo los controles. No habría déficit monumentales en las finanzas del transporte público. Y es que eso es precisamente lo que el gobierno pues está buscando atacar, Juan Pablo, esos dos problemas que son la evasión a la hora de pagar, muchas personas que en muchos sistemas de transporte masivo en Colombia se cuelan, y el tema de los déficits que tienen precisamente esos transportes porque no hay quien los pague. Esto pues ha generado bastante polémica porque hay quienes dicen que no es viable, que además cómo es posible cobrarlo a través de la factura de la luz cuando se afectaría entonces otro sector como el de la energía, porque puede que a usted le llegue más caro el recibo de la luz, por ejemplo en la costa, y si no lo paga ahora, que le llega con un valor, imagínese si le llega mucho más alto. Entonces se sanearía el déficit en un sector, pero se podría abrir un hueco en otro. Pero hay otros que dicen que sí es una muy buena idea, que el transporte público debe ser gratis, debe costar 0 pesos para todos los colombianos. Marcaríamos un punto de referencia a nivel internacional. Sería un hito mundial. Sería un hito mundial. Sí hay países que lo hacen, ya le voy a decir. Sí, hay ciudades porque además esto está como muy segmentado, exactamente, ¿no? En Luxemburgo, decía hoy el embajador Jorge Rojas Rodríguez, el transporte público es gratuito desde 2020 y los costos, lo que él explica, en esa ciudad, en ese país, se asumen con un impuesto progresivo según el cual quien más tiene, pues más subsidia. Hay otros incluso que han dicho que sí se haga el subsidio, pero a través del impuesto predial, y bueno, ese es el debate que queremos tener en este momento aquí en Sigue la W. Saludamos a esta hora a Lisandro Junco, él es abogado, especialista en Derecho Financiero y Tributario y además exdirector de la DIAN. Gracias por estar con nosotros a esta hora, doctor Junco, y bueno, ¿usted cómo ve esta propuesta? ¿Es viable o no? Muy buenas tardes, Juan Pablo, Paola, gracias por la invitación. Yo creo que la propuesta es muy buena. Esto no se trata de hacer populismo, sino de seguir el camino que se venía trazando. Bogotá ya a través del acuerdo 793 del 2000 dijo que teníamos que buscar maneras para poder subsidiar las tarifas y poder tener un transporte de tarifa cero. Yo creo que hablar de gratuidad sí es populismo. Yo creo que hay que hablar es de tarifa cero y buscar la manera de cómo podemos llegar a ese número mágico de 5 billones de pesos, que es lo que cuesta, por ejemplo, en Bogotá, la operación de Transmilenio, más de 5 billones. Creo que hay un camino por recorrer, hay un camino ya construido como este acuerdo. También hablar de la ley de inversión social que hicimos en el gobierno del presidente Iván Duque, que estableció una financiación de parte de la nación del 50% de déficit, y ahora la propuesta que no la debemos ver como populista, sino para poder construir sobre esto que hemos venido construyendo muchos. Sí, también está con nosotros el profesor Darío Hidalgo de Transporte y Logística de la Universidad Javeriana, experto en todos estos temas de movilidad y transporte. Por supuesto, profesor, usted, ¿cómo ve esta propuesta del presidente Petro? Buenas tardes. No, creo que se nos desconectó el profesor el Darío. Espérese que ahí está otra vez volviendo. Profesor Hidalgo, ¿nos escucha? Vamos a ver.
¿no? No, está conectando, desconectando. Mientras tanto le hago una pregunta pequeña al profesor Junco. Sí, y es que usted dice que no hay que ser populista con este tipo de propuestas porque es diferente decir que es transporte gratis a decir que tarifa cero. ¿Cuál es la diferencia? Pues gratis no hay nada. Indiscutiblemente gratis no hay nada. Y en la propuesta que tiene el señor presidente lo que dice es que prácticamente lo paguemos en el recibo de la luz y eso lo que va a llevar es a una progresividad. Entonces gratis no es, gratis es hacerlo populista. Yo creo que la tarifa cero sí la podemos lograr. Y le coloco un ejemplo de números en aras de construir. Como le decía, tenemos el acuerdo 793 del 2020 que lo logró sacar adelante el doctor Carlos Fernando Galán cuando era presidente del Consejo de Bogotá. Y tenemos la ley de inversión social. En estas ya tenemos un punto de partida y es que el 50% lo debe poner la nación. El gobierno nacional debe poner el 50%. Entonces, haciendo cálculos, si vale 5 billones la operación de Transmilenio para Bogotá, ya tenemos financiado 2.5 billones. Ahora bien, ¿de dónde vamos a sacar los otros 2.5 billones? No puede ser ligado porque no tiene correlación alguna al servicio o consumo de energía. No hay ninguna correlación. De pronto, por facilidad, por recaudo, podemos verlo, pero por uso o consumo de energía no hay ningún tipo de correlación. Entonces la propuesta sería hacer un fondo para poder llegar a esos otros 2.5 billones, que en este caso, para ponerlo de ejemplo, esto aplicaría a todas las ciudades capitales, pero podemos poner de ejemplo Bogotá 2.5 billones que pueden salir, por ejemplo, de ese recaudo de predial que hoy en día existe. Por ejemplo, Juan Pablo y Paola, ustedes sabían que cuando ustedes pagan el predial de Bogotá, el 15% va a la Corporación Autónoma Regional. Ese 15% que usted paga, si usted paga 1 millón de pesos, 150.000 pesos van directo a la Corporación Autónoma Regional. A ver cómo logramos que la gente no pague más impuestos y los que tenemos los podamos usufructuar generando una mejor redistribución. Metamos en ese fondo ese 15% o un 10%. En Bogotá el recaudo de predial son 4 billones de pesos. Esto llevaría a que ya de los 2.5 que le hacen falta a Bogotá tenemos 600.000 millones. Sumemos, por ejemplo, ingresos por publicidad, que tengas más publicidad en las estaciones, que tengas más publicidad en los buses, en los CID, en la rolita, que podamos meter publicidad y podamos ayudar con publicidad a esa financiación de ese fondo para la tarifa cero. Tercero, tenemos un tributo que hace años Bogotá no genera recaudo como debería ser, que es la plusvalía, ese mayor incremento en el valor del suelo. Si tú vas a hacer una estación, por ejemplo la 127 o la de los Héroes o la 1 de Mayo, en donde va a haber mayor flujo de personas porque el sistema tiene una tarifa cero, pues lógicamente va a haber mayores ventas, podemos generar renovación urbana, podemos crear que estos informales pasen al régimen simple, ayudar a la nación a que haya mayor ingreso tributario y así se entregue para la ciudad capital. Y también creo que un punto importante es la renegociación con las empresas operadoras. Esto es básico para poder nosotros tener esos 2.5 billones de pesos y financiar el componente territorial. ¿Y por qué no pensar que los empleados que están en Bogotá puedan sumar a este fondo sin que sean mayores impuestos a través de lo que muchos empleadores hacemos y es pagar el auxilio de transporte? Creo que hay soluciones y podemos edificar y construir sobre la propuesta del presidente sin llegar a caer a falsas frases de gratuidad como lo mencionaban en el trino. Sí, bueno, ya está de nuevo con nosotros el profesor Darío Hidalgo, experto en temas de transporte y logística de la Universidad Javeriana, y pues uno de los puntos que se mencionan en medio de esta polémica, profesor Hidalgo, tienen que ver pues con subsidiar completamente el transporte a quienes lo usan, que pues hoy en día los sistemas de transporte masivo se gastan un montón de plata en operación y mantenimiento, y la gente dice, si no cuidan sus sistemas de transporte siendo o pagando lo que pagan, pues mucho menos lo van a hacer con una tarifa cero. ¿Usted qué piensa al respecto? Buenas tardes. Paola, mire, en estos programas en vivo hay que tener una paciencia inmarcesible, toda vez que los personajes van y vienen. En el caso del profesor Hidalgo, yo creo que debe tener un problema de conectividad, ahora que estamos hablando del contrato de conectividad de Colpensiones, porque su señal va, viene, se conecta, se desconecta, se queda con sonido, sin sonido, e infortunadamente, segunda vez que usted intenta saludarlo, y segunda vez que mientras usted lo está saludando, el profesor Hidalgo se desconecta. Entonces, pues yo creo que el profesor Hidalgo no es que esté escapando de usted, Paola,
sino que debe estar teniendo algún problema serio de conectividad, porque si no, esto seguramente no estaría pasando. Pero venga, yo quiero volver con el profesor Lisandro Junco, recordemos que es abogado y además especialista en Derecho Tributario y Financiero, para indagar sobre una idea que también pues, puede servir. Y es que usted, profesor Junco, sabe muy bien que en Colombia se paga un subsidio de transporte. ¿Hasta dónde ese subsidio de transporte se le podría decir a las empresas, mire, en lugar de que ustedes lo entreguen directamente al trabajador, direcciónenlo hacia una oficina X del nivel público, como se paga la pensión, como se pagaban los parafiscales, en fin, para que se maneje entonces a través de ese canal ese subsidio al transporte público? Sí, eso es parte de la idea que estábamos mencionando de cómo llega uno a financiar un fondo de tarifa cero. En ese caso, uno paga cerca de 200.000 pesos de auxilio de transporte. En ese orden, lo que debería hacer la gente en las ciudades capitales, en donde se esté financiando ese transporte de tarifa cero, es consigne a través de un parafiscal o consigne de alguna u otra manera a través de varias herramientas que existen ese auxilio de transporte y entre todos vamos llenando ese fondo para que podamos usarlo. Como lo decían ustedes anticipadamente, esto es un hito. Yo creo que así como nosotros le apostamos en la Ley de Inversión Social a tener una educación superior para los jóvenes vulnerables gratuito, que en muchos lugares del mundo no existen, podemos apostarle a tener esa tarifa cero de transporte público. Yo creo que el hito es de construir y proponer, no es de llegar a atacar o a incomodarnos con la propuesta del presidente. Yo creo que aquí ya hay dos cimientos importantes. Bogotá lanza el acuerdo 793 de 2020 con el doctor Carlos Fernando Galán y la alcaldesa de Bogotá. El gobierno anterior lanza la Ley de Inversión Social. El presidente construye sobre esa idea, pero hay que recordar un punto. Esto no es nuevo para el presidente. El presidente Petro ya lo había mencionado y en estos micrófonos lo habíamos discutido, si recuerdan bien Paola y Juan Pablo, cuando en el Plan Nacional de Desarrollo el presidente propuso una sobretasa del impuesto predial para financiar el transporte público. Esa idea del presidente Petro ya venía, sino que no fue aprobada en el Congreso de la República por obvias razones, porque la capacidad contributiva de los colombianos ya está a tope. Entonces, en ese orden, ya han venido zanjando estas ideas de construir esa tarifa cero para todos. No, mire, Paola, aquí me están regañando y me están diciendo lo que usted está proponiendo es que no le paguen el subsidio de transporte a los trabajadores. Eso podría terminar en una revolución. Sí, yo entiendo lo que nos está diciendo aquí nuestro comentarista, pero pues como esta mañana, no sé si usted escuchó a la directora ejecutiva del gremio de las comercializadoras de energía que dijo que, bueno, la alcaldesa también puso esa cifra, habló de 200.000 pesos por persona, pues yo pensé inmediatamente en eso, 200.000 pesos es casi el subsidio de transporte, pues cojamos lo que en principio es de transporte y gastes en el transporte, pero sin duda un trabajador que recibe el salario mínimo, si le llegan esos 200.000 pesos menos, pues estaría viéndose en aprietos para llegar a fin de mes. No, imagínese lo que estoy planteando una idea que por supuesto es... No, es una pregunta válida, pero imagínese lo que dirían o harían los sindicatos. Ahí sí, como le están diciendo a usted, sería una revolución. Mire, ya ahora sí está con nosotros el profesor ¿De Hidalgo, verdad? por fin. ¿De verdad? Saludemos a ver, profesor Hidalgo. No diga nada, solo saluden. Buenas tardes, profesor Darío Hidalgo. ¿Nos escucha? No. ¿No? Pero bueno, pero estamos viendo su foto, por lo menos ya sabemos cómo se ve el profesor Darío. Profesor Hidalgo, ¿nos escucha? Buenas tardes. Profesor Darío. No, esto sí ya es el universo conspirando. ¿Usted recuerda a Paulo Coelho, Paola? Sí, claro. Paulo Coelho en su libro El alquimista, año 1996, creo, 95, decía: el universo conspira a tu favor. Es una frase muy en este popular, caso, el universo está conspirando en contra de Paola y del profesor Hidalgo. A ver, lo intentamos. Yo creo que ya por última vez, es que da pena. Profesor Darío Hidalgo, buenas tardes. Profesor. No, esto sí es una conspiración en contra del profesor Darío Hidalgo y nuestras ganas de tener más puntos de vista sobre esta propuesta que en realidad es interesante. Que hay que ver el cómo, por supuesto, que hay que ver si es viable también,
pero sobre todo resulta interesante porque en un país con todas las dificultades que tiene para sostener sus sistemas de transporte público. Sí, pues... Un país en donde se viven colando al transporte público. Pues imagínese esto. No, el tema es de la mayor importancia y también Jorge Enrique Robledo ha hecho énfasis en la posible gratuidad del sistema de transporte, pero pues queda abierta la discusión, por supuesto, de este tema que será crucial. Deme un segundo. Profesor Hidalgo, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí, muy buenas tardes, agradeciendo la oportunidad. Sé que ya han discutido un tiempo largo, pero yo creo que decir que la política es tarifa cero es una orientación equivocada. Todos necesitamos mejor transporte público y algunas personas necesitan apoyo para el tema tarifario, pero orientar todo a una política de tarifa cero creo que es equivocado. ¿Por qué es equivocado, profesor? Por favor, explíquenos su respuesta. Básicamente, lo que necesitamos todos es mejor acceso, confiabilidad en el servicio de transporte público, cobertura, bajos tiempos de viaje, seguridad, calidad en general. Un grupo poblacional que tenemos la responsabilidad de apoyar necesita también apoyo con la tarifa. Hoy recaudamos en el caso de Bogotá 3 billones a partir de las tarifas y básicamente una política de tarifa cero es renunciar a esos 3 billones para buscarlos en otra parte. Creo que se puede combinar, pues por supuesto hay que apoyar el transporte de las personas de menores ingresos, el acceso a esas oportunidades de la vida urbana, pero renunciar al cobro de tarifa y distorsionar completamente el mercado del transporte público a través de una tarifa cero puede ser una orientación equivocada si no pensamos realmente en lo principal, que es la calidad del transporte público en las ciudades. Es decir, la calidad disminuiría en caso de que haya una tarifa cero. No, no necesariamente, pero sí corremos un riesgo bien importante y podemos pasar, pues hemos tenido muchos ejemplos de servicios gratuitos de muy mala calidad que no le sirven a nadie. Entonces, pues yo lo que no es contrario específicamente a la tarifa cero, pero sí al tema de orientar toda la política pública y buscar todo simplemente en abaratar la tarifa para una cantidad de personas que no necesitan una tarifa baja. La mayoría de los usuarios del transporte público, con excepción de una población de menores ingresos, tiene la capacidad de pago directamente en el transporte público y esto no se puede convertir en una solución al tema de que tenemos evasión. Porque pues si tenemos evasión hay que controlar la evasión, no hay que decir, no, entonces gratis para todo el mundo. Sí, claro, pero profesor Hidalgo, hay evasión, pero también hay personas que evaden porque sencillamente no les alcanza. Hace un instante hablábamos pues con el profesor Lisandro Junco un tema relacionado con, digamos, el componente económico. Y por ejemplo, piense usted en un trabajador, mire, es que le voy a dar un ejemplo que me acaban de enviar. En contra de lo que yo señalé hace un instante, cuando usted infortunadamente pues no estaba conectado con nosotros, de hablar del subsidio de transporte que pudiera irse para esta idea. Me dicen, mire, estos son ingresos de los trabajadores hoy en día, parte de la negociación del salario mínimo de todos los años. Hay gente que se mueve en bicicleta para poder ahorrarse esa plata que va al bolsillo. Y de pronto meter esto en una variable de negociación pues termina desconvirtiéndose en un inconveniente. Entonces partamos únicamente de ese elemento, profesor Hidalgo. Hay gente que hoy se mueve en bicicleta no porque le guste ni porque le parezca maravilloso atravesar la ciudad de un lado a otro para llegar al trabajo en bicicleta y muy atlético y demás, sino porque es que en realidad la plata no le alcanza a fin de mes para pagar el transporte público. Eso no se debería considerar. Precisamente en mi intervención pues fui muy claro en indicar que hay un grupo poblacional que necesita esa ayuda. No son todas las personas. A esas personas hay que orientar la manera de buscar que tengan un transporte público más económico, incluso gratuito, y eso apoya la economía familiar de un grupo poblacional, básicamente las personas del primer quintil de ingreso, incluso el segundo quintil de ingreso, pero no la totalidad de la población y que puede tener disponibilidad a pagar. Entonces, yo creo que nos estamos poniendo en una discusión equivocada de poner el transporte gratuito para todos los usuarios del transporte por cuenta de un grupo poblacional que necesita ayuda.
ayudemos a ese grupo poblacional. De eso estoy completamente de acuerdo. El propio alcalde, el propio presidente, cuando era alcalde de la ciudad, montó un esquema muy efectivo de apoyo a la población de menores ingresos a través de la calificación de la encuesta Sisbén. Podemos reforzar ese tema y ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Pero decir que usted y yo necesitamos que la tarifa del transporte público sea cero, creo que no es válido ni es progresivo. Pero, y que usted y yo, que eventualmente podríamos tener los medios para ayudar a facilitarle a otros el acceso al transporte público, ¿no es algo pues viable en una sociedad en donde somos un poco más solidarios? Y completamente de acuerdo en la solidaridad. Y la solidaridad se puede dar por múltiples mecanismos y debemos inclusive, por ejemplo, pagar la congestión, pagar el estacionamiento, pagar más por nuestro impuesto predial y generar esa solidaridad. Yo con ese tema estoy completamente de acuerdo con la solidaridad. Con lo que me parece equivocado es decir que la tarifa cero es el objetivo de la política pública, cuando lo que necesitamos es una calidad mucho mejor del transporte público en nuestras ciudades. Sí, quiero volver con Lisandro Junco para preguntarle sobre el otro punto de esta discusión que tiene que ver con pues la financiación de este subsidio a través de la factura de energía. Mencionábamos anteriormente que se puede también abrir un hueco, se puede presentar un problema para este sector en caso de que se cargue al recibo de la luz ese subsidio que tendrían que pagar todos los colombianos, y también si en caso de que prospere la propuesta como está, ¿tendrían que pagarlo solamente los colombianos de estratos altos? No, yo creo que la propuesta tiene que ser progresiva, entre todos hay que pagarla. La pregunta es, ¿cómo logro yo operar el transporte público en cada una de las ciudades capitales? La única manera es que la nación se meta la mano al bolsillo. El que está proponiendo la idea en este momento es el presidente Petro. Venga, ¿cuánto va a girar usted? Para Barranquilla, para Bogotá, para Cali, Medellín. Esa es la primera pregunta. ¿Cuánto va a girar usted? Los números tienen que ser absolutamente claros, porque como explicaba el profesor Hidalgo, no podemos seguir en un transporte público de mala calidad. Yo le hago una comparación, y eso es un tema meramente fiscal. Yo aquí hago las partes económicas y fiscales. Yo montaba Transmilenio, y cuando yo estaba en Transmilenio, en la ventana yo veía unos avisos de las empresas o los concesionarios que venden motos, y dice: su transporte de Transmilenio por tiquete le vale 2.950. Son 2 o 3 trayectos, son 6.000 pesos al día. Cómprese esta moto y paga 5.000 pesos diarios. Eso empieza a generar una burbuja, y es que cada vez más ciudadanos se pasen a la moto, y la moto genera un problema, y es el SOAT. Dense cuenta el déficit ahora que tiene la ADRES de más de 400.000 millones de pesos por el tema del SOAT. Esto es una cadena. Lo que propone el presidente no es solo un efecto colateral de los colados, evitar colados, ya no serían colados. Segundo, no habrían esas muertes por colados. Pero tercero, yo le doy una fuerza a los fondos del Ministerio de Hacienda, evitando esos subsidios de las motos y evitando muchas otras cosas. El consumo de gasolina, todo el tema que hay detrás y que ustedes han visto desde la semana pasada, es los incrementos de los precios. La apuesta de todos aquí es, si somos una ciudad de más de 7 millones, 9 millones de habitantes, lo que tenemos que tener es conciencia de utilizar el transporte público. Y entre más fácil, mejor. Que haya correlación con la factura, no la hay. Puede ser un método de recaudo que hay que analizar, pero que por los kilowatts que yo consuma sería totalmente inequitativo, porque hay industrias, restaurantes, comercios que consumen mucho más energía que lo que consumo yo en mi casa o en mi apartamento. Entonces, eso no hay una relación, una correlación que me permita irme por ese canal. Creo que la salida debería ser por otra vía, a través de un fondo, y que en ese fondo consignemos todos. Como ocurre hoy en día en algo que nosotros nos inventamos cuando Enrique Peñalosa fue alcalde, el pago en vía, el pago en la calle. Cuando usted paga en la calle, ¿la plata para dónde va? Para un patrimonio autónomo. Y usted lo puede pagar virtualmente o físicamente, y todo va a un patrimonio autónomo. Se puede crear un fondo administrado por un patrimonio autónomo que tenga trazabilidad, que no genere mayores incrementos en los impuestos que hoy en día tenemos, que más bien aprovechemos el recaudo que hoy en día, por ejemplo, en el caso de Bogotá, que se acerca a 12 billones de pesos, ¿cuánto puede apostarle Bogotá en ese recaudo, en ese fondo? ¿Cuánto podemos recaudar de publicidad
cuánto podemos recaudar de plusvalía y todos metemos en esa canastica para poder tener esa tarifa cero. Venga, yo quiero preguntarle al profesor Darío Hidalgo, que recordemos es profesor de Transporte y Logística en la Universidad Javeriana. ¿Hay lugares del mundo en donde esto se esté haciendo o Colombia sería un caso sui generis donde esto se llegara a aplicar? No, en la escala que se está planteando para una ciudad grande como Bogotá o todas las ciudades del país no se ha logrado. Hay tarifa cero en Luxemburgo, en Estonia y en muchas ciudades pequeñas y para algunos servicios y para algunos tipos de usuarios, pero la escala que se está planteando para Colombia y para Bogotá es una escala completamente gigante, y uno de los temas que ha resultado de las aplicaciones de este tema de tarifa cero, y ya hay bastante investigación en ese sentido, es que no genera cambio modal, no genera cambio de esas personas en la moto o el carro hacia el transporte público, porque las personas que están en carro y moto no necesariamente están pidiendo una tarifa baja, sino un servicio de transporte eficiente. Entonces allí pues creo que es necesario mirar ese aspecto también. Pues profesor Darío Hidalgo, muchas gracias por estar con nosotros. Lisandro Junco, abogado, especialista en Derecho Financiero y Tributario, también muchas gracias por acompañarnos. Y cerremos este segmento, Paola, con lo último que ha hecho el ministro de Transporte, porque algo es claro, y es que aquí estamos hablando sobre el aire, ¿no? Sí, todavía es especulación. Eso es un trino del presidente. Pero la cifra, ¿dónde está el cálculo? ¿Dónde está el estimado, la proyección, planeación nacional, en fin? Que eso es lo que hace falta. ¿Qué hizo el ministro de Transporte al respecto, Paola? Pues sí, da unas cifras y además habla de que ya hay unos pilotos o que están haciendo un piloto por parte del gobierno, calculando justamente, Juan Pablo, si es viable o no este subsidio. Él dice, el ministro de Transporte, que se están estudiando varias alternativas para que las personas, los colombianos, pues contribuyan, porque él dice que no es un subsidio, sino una contribución para subsidiar el transporte de todos los colombianos. Y la conclusión de él es que esta propuesta es viable técnica y jurídicamente, dice el ministro William Camargo. Traería importantes beneficios para mejorar sistemas de transporte público urbano y así también la movilidad y calidad de vida en ciudades. Él explica a través de un hilo extenso en Twitter cómo sería ese pago. Por ejemplo, en el piloto que ya están analizando, él habla de que, por ejemplo, en Bogotá hay 2,8 millones de hogares con 2,7 personas en promedio y 2,7 millones de predios urbanos. En este caso, pues se podría recaudar solo en Bogotá 3 billones de pesos para la contribución a través de ese costo que se cobraría además en la factura, y que ese costo o ese recaudo se distribuiría en costo operacional del sistema, también en temas de transporte público, predio, avalúo, distancia. Todo eso tiene unos cálculos que hace el ministro y que pues concluyen que la propuesta sí es viable para el gobierno nacional.